Muchas gracias. Por Podemos, don Ignacio Miguel. Buenas tardes, conseller Soró. Yo creo que ante el anuncio ayer del consejero delegado de CEPA del rescate de 15 empresas públicas y que una de ellas sea precisamente la que es motivo de su comparecencia hoy, la primera pregunta de este portavoz de Podemos es obvia, y es ¿qué opina usted de esta reducción de capital, de suelo y vivienda de Aragón? Esa yo creo que es la pregunta que nos tendría que responder en esta comparecencia. Voy a hacer una pequeña síntesis de los últimos meses para entrar en canción un poco a la entidad en sí de la que hablamos hoy. Desde el minuto uno, cuando hicimos el pacto de investidura para que el AMBAN pues sea el mal menor, ¿no?, como decíamos, y decir adiós a Rudy, pues pusimos el tema de la vivienda en el debate y en la negociación. Intentábamos que hubiera una moratoria de los desahucios, que hubiera alternativas habitacionales, que hubiera vivienda de alquiler social, y bueno, pues unos meses después, en octubre, 4 meses después, pues estuvimos denunciando pues que tanto PSOE como Chunta pues veíamos que no movían ficha, y trajimos al Parlamento aragonés la creación del registro de vivienda vacía con los datos alarmantes del INE, que los últimos decían que en Huesca, por ejemplo, en 2015 habían aumentado un 10% los desahucios. También, sobre todo... Sí, también cuáles eran los datos exactos de la vivienda sin ocupar en manos de bancos e inmobiliarias, y los mecanismos de colaboración con el Poder Judicial para conocer el número real de desahucios. Bueno, a finales de diciembre es cuando por fin llegó a estas Cortes, desde el Gobierno de Aragón, el Decreto Ley 3/2015 de medidas urgentes con respecto a pobreza energética, a ayudas sociales y a materia de vivienda, que, como ha comentado el diputado Briz, pues está en trámite parlamentario. Nosotros hemos presentado, como saben, 19 enmiendas, porque creemos que dista mucho de ser la normativa que necesita Aragón, y seguimos insistiendo, como dijimos en el último pleno, que lo que hace falta es que traigan de una vez la ley de vivienda de Aragón. Por relatar un poco en dónde enmendamos nosotros, creemos que hace falta ampliar el espectro de aplicación de esta ley hacia las familias en situación de vulnerabilidad, sobre todo aquellas que no pueden pagar el alquiler cuando el propietario del piso alquilado es un banco, un fondo buitre o un gran tenedor de vivienda, es decir, personas físicas con más de 10 viviendas y que lleven al menos más de un año con la casa desocupada sin justificar. Queremos también que la ley se introduzca el concepto de vulnerabilidad para que cuando se mencione en la ley se pueda aplicar, es decir, que lo recoja dentro de la misma ley. Y también crear un mecanismo extrajudicial para crear planes de pagos y determinar qué parte de la deuda es injusta. Recuerdo todo esto, que tiene que ver con el derecho a la segunda oportunidad, ¿no?, de las personas que no pueden pagar la vivienda, y tiene que ver con la vivienda social, y ahora ya llego a la sociedad de subvivienda, porque seguimos creyendo que el derecho a la vivienda digna no puede basarse en el endeudamiento de los pobres ni dejarlo, ese derecho, en manos de los bancos. Usted ha dado un dato: 264 viviendas todavía sin vender del plan anterior. Por lo tanto, yo puedo decir que el modelo que ha habido hasta ahora es el que no se debe repetir, y más que un cambio, una nueva orientación que ha dicho usted, lo que hace falta es un profundo cambio de rumbo, y ahí es donde nosotros le vamos a impulsar para que lo haga. Lo primero que le quería preguntar, después de la pregunta así más relevante, si tiene previsto sacar más viviendas de protección oficial, o está en los estudios técnicos y comerciales que ha mencionado antes, y si van a ser a precio de mercado o a qué precios. En ese sentido, recuerdo el informe del Defensor del Pueblo del año 2013, que decía que el 12% de las viviendas protegidas de promoción privada concertada no está ocupado. También hablaba en ese mismo informe unos datos de la Inspección de Vivienda sobre incumplimientos de ocupación de las viviendas protegidas. Entre 2009 y 2011, 587 actuaciones en promociones privadas no ocupadas y 34 de promoción pública. Y entronco con la pregunta siguiente que le quiero hacer: si ha planteado trabajar en alquiler funcional, no solamente para las familias más pobres, sino un alquiler universal para todos, ¿no?, porque según los datos que ha dado hoy, solamente hay... Un minuto, don Ignacio. Gracias. Viviendas de protección oficial en Benás y en Zaragoza, y no hay en el resto de municipios de Aragón, y nosotros, lógicamente, apostamos por ese alquiler social, que deje de ser visto como un bien de inversión, sino como de contenido social, como un bien básico, un derecho básico e irrenunciable. También me gustaría, como ha dicho la portavoz del PAR, que nos dijera dónde queda la rehabilitación y el cooperativismo, en el que no solamente en el que solo se compra el uso, y que creemos que sería otra forma de acceder a la vivienda. A ver si nos lo puede detallar en la siguiente intervención. Y, por último, insistir en que, y acabo ya, en que lo que nos hace falta es
un parque público de viviendas en alquiler con vocación universalista, es decir, que no limite solamente por renta, que lógicamente tenga especial atención a los colectivos vulnerables, que eso es lo que está de alguna manera dentro del marco legal aragonés, y nos gustaría saber si en ese sentido pues cómo va a aumentar el parque de viviendas en alquiler y lo de antes, la rehabilitación y el cooperativismo, que creemos que es lo que más puede interesar.